¿Has notado lo fácil que es confiar en Dios cuando todo está en orden? Cuando los planes salen bien, las puertas se abren y la vida parece sonreírnos. Pero ¿qué pasa cuando nada de eso sucede? Cuando el silencio del cielo parece más fuerte que cualquier respuesta, es en ese momento que la fe deja de ser un concepto bonito y se convierte en una decisión. Seguir creyendo, incluso sin comprender. Mucha gente piensa que la fe es no tener miedo, pero en realidad la fe es seguir caminando a pesar del miedo. Es mirar el caos y seguir diciendo, Dios, en ti confío. Romanos 1:17 dice, el justo por la fe vivirá. Esto no es una sugerencia, es una verdad espiritual. La vida cristiana no se basa en la lógica, sino en la confianza en un Dios que nunca falla, incluso cuando todo parece desmoronarse. Así que, antes de rendirse, respira hondo y escucha. Quizá Dios no esté callado, quizás solo te esté enseñando a confiar, porque la verdadera fe no se mide por las respuestas que recibimos, sino por la intimidad que construimos mientras esperamos. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de la fe que se mantiene firme cuando todo parece incierto. Hay momentos en la vida en que la fe se pone a prueba en silencio. No siempre son las grandes tragedias las que la desafían, sino esas pequeñas frustraciones cotidianas. El plan que no funcionó, el silencio de Dios que parece demasiado largo, el miedo que insiste en susurrar y si nada cambia. Es en estos momentos que el corazón revela dónde ha depositado realmente su confianza. Es fácil creer cuando todo fluye. El desafío comienza cuando la respuesta no llega. La pregunta, ¿dónde está tu fe cuando todo se derrumba? No es una acusación, es un espejo, un llamado divino a detenernos, respirar y recordar que la fe no es control, es confianza. Dios permite ciertas pausas en nuestro camino, no para castigarnos, sino para revelarnos. Cuando todo escapa al control humano, el Señor nos enseña a ver lo que hay más allá de lo visible. La teología reformada nos recuerda que la fe no nace de la voluntad humana, sino que es un don de Dios. Efesios 2:8. Florece cuando el alma se entrega a la soberanía divina, reconociendo que Dios sigue siendo bueno incluso cuando la vida parece mala. Es en esta entrega que el creyente aprende que su seguridad no reside en las circunstancias, sino en el carácter inmutable del Señor. La fe auténtica es la que sobrevive a la duda y madura en ella. Por lo tanto, antes de intentar comprender los porqués de la vida, Dios nos invita a mirar al ¿quién? ¿Quién es el centro de nuestra confianza? ¿Quién sustenta nuestros días? Romanos 1:17 declara, el justo por la fe vivirá. Esto significa que los justos no viven por lo que sienten ni por lo que ven, sino por lo que creen acerca del Dios que los llamó. La fe no es una emoción momentánea, es una decisión diaria. Y esta decisión comienza con una simple acción: detenerse y reflexionar, porque solo quienes reconocen sus debilidades son capaces de entregar su corazón a quien los fortalece. Toda fe verdadera debe tener una base sólida, y esa base no es el optimismo ni la fuerza de voluntad, sino evangelio. En Romanos 1:17, el apóstol Pablo afirma, porque el evangelio revela la justicia de Dios por la fe desde el principio hasta el fin, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta declaración no es solo un versículo inspirador, es la columna vertebral de la vida cristiana. Pablo nos recordaba que la fe no es un medio para obtener bendiciones, sino la respuesta de un corazón transformado por la gracia. La fe nace de un encuentro con la justicia de Dios revelada en Cristo, no de los intentos humanos de ganarla. La palabra de Dios nos muestra que esto es esencial. El hombre es incapaz de producir fe por sí mismo, pues el pecado ha afectado no solo sus acciones,
sino también sus intenciones. Por lo tanto, la fe es un don de Dios, otorgado por la acción regeneradora del Espíritu Santo. Cuando comprendemos esto, todo cambia. Dejamos de ver la fe como un esfuerzo humano y comenzamos a verla como una respuesta divina. La fe es el hilo invisible que nos conecta con la obra consumada de Cristo, el puente entre la impotencia humana y el poder de la cruz. Es por la fe que los justos viven, caminan y perseveran, incluso cuando el suelo parece desmoronarse bajo sus pies. Pero esta fe no es ciega. Tiene fundamento, contexto y promesa. Está arraigada en las Escrituras que revelan quién es Dios y lo que ya ha hecho. La fe mira al pasado y ve la fidelidad de Dios en la historia. Mira al presente y reconoce su mano obrando. Mira al futuro y confía en que Él seguirá siendo el mismo. Esto es lo que confirma Romanos 10:17. La fe viene por el oír el mensaje, y el mensaje viene por la predicación de Cristo. En otras palabras, la fe crece cuando el corazón escucha y confía en la palabra viva. Es sobre esta base que los justos aprenden a vivir, no por la vista, sino por la certeza de que Dios siempre cumple sus promesas. La fe no es moneda de cambio con el cielo, es un vínculo vivo entre el Creador y la creación. Muchos piensan que creer es simplemente esperar a que Dios cumpla sus deseos, pero la fe bíblica va mucho más allá. Es el fundamento de una relación personal e íntima con el Señor. Cuando Pablo escribe que el justo por la fe vivirá, Romanos 1:17, no se refiere a una fe utilitaria, sino a una confianza que permanece incluso cuando nada parece tener sentido. Es en este ámbito de incertidumbre que la fe se purifica, porque deja de buscar resultados y comienza a buscar presencia. En nuestro camino espiritual, el mayor desafío no es creer que Dios puede hacerlo, sino confiar en que Él sabe lo que hace. La fe reformada nos recuerda que Dios no es un medio para nuestros fines, sino el fin mismo. Por lo tanto, cuando oramos y no recibimos lo que pedimos, el Señor podría estar enseñándonos algo más valioso: depender de Él, no de las respuestas. Es en el silencio de las oraciones sin respuesta que nuestra relación con Dios se profundiza, porque allí descubrimos que Él no es solo el Dios de los milagros, sino el Dios del camino, quien moldea nuestras almas mientras esperamos. Relacionarse con Dios por la fe es como caminar en la niebla. No se ve todo el camino, pero se confía en quien nos guía. Esto es lo que transforma la fe de un concepto a una experiencia. Y cuanto más arraigado esté el corazón en el carácter de Dios, menos se verá sacudido por los vientos de la vida. La fe que nace de la relación es estable, incluso cuando las emociones no lo son. Entiende que el amor de Dios no depende de lo que Él da, sino de lo que ya hizo en la cruz. Y esta comprensión nos prepara para el siguiente paso: aprender a ceder el control y descansar en la voluntad soberana del Padre. Llega un momento en la vida de todo cristiano en que Dios no pide esfuerzo, sino entrega. Y esto es desconcertante, porque hemos sido entrenados para decidir, para controlar, para llevar las riendas. Pero la fe auténtica comienza precisamente cuando nos soltamos. Jesús nos enseñó esto de forma práctica cuando dijo: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16:25. Rendirse no es darse por vencido, es confiar en que el Dios que sostiene el universo también sabe cómo sostener tu historia. Es en este santo abandono donde nace la verdadera paz, la que no depende del control, sino de la confianza. Cuando el miedo llama a la puerta, el corazón quiere actuar, quiere prever, quiere garantizar. Pero la fe nos recuerda que el creyente vive por la providencia divina, no por su propia capacidad. La ansiedad es el reflejo de un alma que intenta desempeñar el papel de Dios. Por eso,
El Señor nos enseña a descansar en Él, no porque todo esté bajo nuestro control, sino porque todo está bajo el suyo. El Salmo 46:10 nos recuerda: «Estad quietos y sabed que yo soy Dios». Esta pausa no es pasividad, es sumisión. Es reconocer que la voluntad de Dios siempre es la mejor, incluso cuando aún no entendemos por qué. La rendición es el punto de inflexión de la fe. Es cuando dejamos de luchar con Dios y comenzamos a caminar con Él. Rendirnos no nos debilita, nos hace dependientes de la fuerza que nunca falla, y cuanto más nos rendimos, más descubrimos que la soberanía de Dios no es una amenaza, sino un refugio. Es el lugar donde el alma cansada encuentra descanso y la mente inquieta encuentra dirección. Los justos viven por fe precisamente porque han aprendido a descansar en el cuidado de un Padre que ve lo invisible y obra en silencio. Y es esta confianza la que nos prepara para el siguiente paso: afrontar las tormentas sin perder la paz. La verdadera fe no se prueba en días soleados, sino en mañanas tormentosas. Es fácil declarar confianza cuando todo marcha bien. El desafío comienza cuando el viento sopla fuerte y el cielo parece nublado. En estos tiempos, el corazón del justo se prueba, no para ser destruido, sino para ser perfeccionado. La fe que se mantiene firme a pesar del dolor es la misma fe que se nutre de la certeza de que Dios no cambia, aunque el mundo se derrumbe. Como dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Creer, en este contexto, es elegir ver la fidelidad de Dios, incluso cuando la vista solo muestra caos. Las tormentas revelan nuestra verdadera confianza. Pedro solo comprendió el poder de la fe cuando caminó sobre las aguas. Mateo 14:29-31. Al mirar a Jesús, lo imposible se hizo posible, pero al mirar al viento, comenzó a hundirse. Así sucede con nosotros. La fe flaquea cuando apartamos la mirada del Señor y nos centramos en las circunstancias. La teología reformada nos enseña que la perseverancia de los santos no proviene de la fuerza humana, sino de la fidelidad de Dios, quien sostiene a los suyos. Él no solo permite la tormenta, sino que también camina con nosotros en ella, moldeando nuestro carácter y purificando nuestra confianza. Cada lágrima derramada en medio del dolor es un recordatorio. Dios sigue ahí. No prometió que no habría viento, sino una presencia constante. Es en la tormenta que los justos descubren el poder de la dependencia, y cuanto más sopla el viento, más profundas son las raíces de la fe. La fe que perdura en las tormentas es la que ha aprendido a descansar incluso sin explicaciones, porque conoce el carácter de quien prometió. Y esta convicción, forjada en medio del caos, nos prepara para la siguiente lección: comprender que incluso cuando todo parece estéril, todavía hay motivos para regocijarse en el Señor. Habacuc es el retrato de una fe madura que aprendió a cantar incluso en medio del silencio. Vivió una época de crisis, injusticia y aparente abandono divino. Pero en lugar de negar el dolor, lo transformó en oración. Al final de su libro declara: aunque la higuera no dé fruto, ni las vides den uvas, aunque no haya olivos, ni se cieguen los trigales, aunque no haya ovejas en los campos, ni ganado en los establos, yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios que me salva. Habacuc 3:17-18. Este versículo es la esencia de la fe: confiar en Dios no por lo que Él da, sino por quien Él es. El profeta demuestra que la fe genuina no depende de los resultados, sino de las relaciones. No se regocija en las bendiciones, sino en el Señor de las bendiciones. Y esto lo cambia todo, porque nos enseña a adorar sin condiciones. Cuando nada florece, la fe de Habacuc
florece por sí sola. Entiende que la alegría no se encuentra en las circunstancias externas, sino en la presencia constante de Dios. Esta es la fe que trasciende el tener y se adentra en el ser sostenido, ser amado, ser moldeado. Es una fe que el tiempo no erosiona ni la escasez borra. Habacuc no negó el caos, eligió ver a Dios en él. Esta actitud lo transformó de un hombre angustiado en un adorador convencido. Esto es lo que hace la fe. Cambia nuestra forma de ver, no necesariamente lo que vemos. Y cuando los justos aprenden a regocijarse incluso en el desierto, descubren el secreto de la fortaleza espiritual, el gozo en el Señor. Esta fe es excepcional, pero poderosa, porque es inquebrantable. Y es precisamente esta clase de fe, firme, constante y viva, la que Dios quiere reavivar en nuestros corazones. La fe es como una llama. Comienza pequeña, pero cuando se alimenta, puede iluminar incluso las noches más oscuras. Hay días en que esta luz parece vacilar, el corazón se cansa, el tiempo pasa y la esperanza parece desvanecerse. Pero es precisamente en esos días que el Espíritu Santo sopla sobre las brasas del alma. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: procura mantener viva la llama del don que Dios te dio. 2 Timoteo 1:6. La fe no puede sostenerse sola. Necesita ser reavivada continuamente por la palabra y la presencia de Dios. Así como el fuego necesita leña, el corazón necesita comunión con Cristo para seguir ardiendo. Cuando la fe se convierte en una llama viva, transforma el entorno que la rodea. El creyente que confía en Dios, incluso en la oscuridad, lleva una luz que el mundo no puede apagar. Esta fe no grita, sino que brilla. No depende de aplausos, sino de la convicción. La palabra de Dios nos recuerda que el Espíritu Santo es quien preserva esta llama en los corazones de los elegidos. Él es el aliento divino que reaviva el coraje, la esperanza y la confianza. Incluso cuando todo parece perdido, es Él quien susurra: sigue creyendo. Y esta voz es la que impide que el alma se apague por completo. La fe viva es silenciosa pero poderosa. Es la chispa que mantiene a los justos en pie cuando el miedo intenta paralizarlos. Y cuanto más arde el fuego de la fe, más refina el corazón, eliminando las impurezas de la duda y el orgullo. Esta llama existe no para impresionar, sino para iluminar. No es un espectáculo, es supervivencia espiritual. Los justos viven por fe porque han aprendido que si la llama se apaga, todo se vuelve oscuridad. Por lo tanto, el alma que confía en el Señor hace de la oración su oxígeno y de la palabra su combustible. Y es esta constancia la que prepara al creyente para la siguiente etapa del camino, la fe que genera perseverancia. La fe no es solo el punto de partida de la vida cristiana, es el aliento que la sostiene hasta el fin. Santiago 1:3 nos recuerda: porque sabéis que vuestra fe, cuando se encuentra con la prueba, produce perseverancia. La fe genuina no se prueba en la comodidad, sino en la aflicción. Es en las demoras, las oraciones sin respuesta y las puertas cerradas que madura. Cada prueba es un entrenamiento del alma para permanecer firme cuando el corazón quiere rendirse. La fe perseverante es como el oro. Cuanto más pasa por el fuego, más pura se vuelve. Y quienes confían en el tiempo de Dios aprenden que esperar también es una forma de adoración. La perseverancia es el fruto de la unión entre la fe y la paciencia. El cristiano reformado comprende que Dios no desperdicia el sufrimiento. Lo usa para formar el carácter, moldear el corazón y fortalecer la confianza. Es fácil creer cuando todo tiene sentido. El verdadero crecimiento ocurre cuando permanecemos fieles incluso sin comprender.
La perseverancia demuestra que la fe no depende del escenario, sino de la convicción de que Dios permanece en el trono. Y esta certeza, silenciosa pero firme, nos sostiene cuando el mundo se derrumba y el miedo intenta apoderarse de nosotros. Pero perseverar no es resistir con amargura, sino perseverar con esperanza. Es seguir creyendo que, incluso cuando la noche parezca larga, el sol de justicia saldrá. El apóstol Pablo lo expresa en Romanos 5, 3, 4. También nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, alabanza, y la alabanza, esperanza. Es en este ciclo divino que la fe se convierte en fuerza, y la fuerza en testimonio. Y es precisamente este testimonio el que prepara el corazón para ver ejemplos vivos de una fe inquebrantable, incluso cuando todo parece imposible. La Biblia es un mosaico de historias que demuestran el poder de una fe que no se deja vencer por las circunstancias. Uno de los ejemplos más impactantes es el de Abraham, llamado el padre de la fe. En Romanos 4, 20, 21, Pablo escribe: no perdió la fe, ni dudó de la promesa de Dios. Su fe lo llenó de poder y alabó a Dios. Estaba plenamente convencido de que Dios era capaz de cumplir lo que había prometido. Abraham creyó cuando la razón le decía lo contrario, y por eso su fe se ha convertido en un referente para todas las generaciones. No vio primero y luego creyó. Creyó y luego vio suceder lo imposible. Pero Abraham no está solo. Moisés creyó incluso cuando el mar se cerró. Daniel mantuvo su fe incluso en el abismo. Y David, antes de derrotar a Goliat, ya creía que el Señor lucharía por él. En cada uno de estos hombres hay un rasgo común. No depositaron su confianza en los resultados, sino en el carácter de Dios. Su fe no fue una emoción, sino una convicción moldeada por la presencia divina. La Biblia llama a esto fides, fe viva, una fe viva que actúa, resiste y transforma. Es esta fe la que el Espíritu Santo genera y preserva en los corazones de quienes pertenecen al Señor. Estos ejemplos nos recuerdan que la fe inquebrantable no es una fe perfecta, sino una fe perseverante. Abraham también tuvo momentos de duda. Pedro se hundió en el agua. Tomás necesitó ver para creer. Pero en todos los casos, Dios fue paciente, restaurador y fortalecedor. La fe que no se rinde es la que entiende que el enfoque no está en la fuerza del creyente, sino en la fidelidad del Creador. Y cuando observamos a estos héroes de la fe, nos damos cuenta de que su secreto no fue una valentía sobrehumana, sino un corazón entregado y firme. Y es esta clase de fe, íntima, dependiente y transformadora, la que nos lleva a la etapa más profunda. La fe que nos acerca al corazón mismo de Dios. La fe, en su forma más pura, no es solo una creencia, sino una relación. Los justos viven por fe porque han aprendido a caminar junto a Dios, incluso cuando el camino es angosto y el horizonte parece lejano. En Hebreos 11:6 leemos: sin fe nadie puede agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. En otras palabras, la fe no es un salto al vacío, sino un paso hacia la presencia divina. Es en esta búsqueda constante que el alma se familiariza con el Creador, y la oración deja de ser un ritual para convertirse en un diálogo de amor y confianza. La intimidad con Dios es el fruto más dulce de la fe. Cuando el alma se acerca al Padre con sinceridad, descubre que Él no es un Dios distante, sino un amigo fiel que nos acompaña en las alegrías y las tristezas. Es en secreto, lejos de la atención pública, sin máscaras, que la fe florece. La teología reformada nos enseña que el conocimiento de Dios es el mayor propósito de la existencia humana. Y este conocimiento no es meramente intelectual,
sino relacional. Cuanto más conocemos el carácter de Dios, más confiamos en Él. Y cuanto más confiamos, más experimentamos su paz que sobrepasa todo entendimiento. La fe que conduce a la intimidad es la que transforma cada detalle de la vida en una expresión de adoración. El trabajo, la familia, el descanso, los desafíos, todo se convierte en una oportunidad para ver la mano de Dios obrando. Esta fe no solo busca respuestas, busca presencia. No solo pide milagros, sino comunión. Y cuando el corazón aprende a vivir así, el cristiano deja de ser un espectador de la gracia y se convierte en participante de ella. Es entonces cuando los justos comprenden el verdadero significado de Romanos 1:17. Vivir por fe es vivir con Dios, en Dios y para Dios. Y es en esta entrega diaria que la vida se convierte en adoración continua. Vivir por fe es más que creer en milagros. Es aprender a confiar en el carácter de quienes los realizan. Es confiar cuando Dios habla, pero también cuando calla. Es caminar con paso firme, incluso cuando nuestros ojos no ven el camino. Los justos viven por fe porque han descubierto que la presencia de Dios vale más que cualquier respuesta. Y quizás esto es lo que el Señor te enseña hoy. A confiar menos en el control y más en la confianza. A cambiar la prisa por la paciencia, el miedo por la esperanza y la duda por la certeza de que Dios nunca falla. Así que, si tu corazón está cansado, recuerda, la fe no es la ausencia de dolor, sino la perseverancia en medio de él. Es la voz que dice, aún confío, incluso cuando todo parece perdido. Ahora quiero retarte, vive esto en la práctica. No solo escuches hablar de la fe, sino que elige practicarla hoy. Da un paso, por pequeño que sea, hacia Dios. Y si este mensaje te llegó, dale, me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Porque cada gesto que haces ayuda a difundir la fe, la esperanza y la luz, y el mundo las anhela.